Hola, ¿qué tal? Les hago una pregunta, a ver si la saben. ¿Cuál será nuestra nueva normalidad? Bueno, la verdad que no sabemos. No sabemos cuál será. Hay una cantidad de conjeturas, suposiciones, ideas. Indudablemente habrá medidas que serán importantes. Pienso yo que los hombres y los individuos, tal vez en forma generalizada, usemos el barbijo por todo lado. La gente se tocará menos, haremos el famoso codito o puño, puño con puño. Ya no nos daremos besos, tal vez como lo hacíamos antes. No sé, nadie lo sabe. Tendremos alcohol tal vez en cada una de las habitaciones de nuestra casa, a pesar de no tener virus. Indudablemente los gobiernos están aplicando y aplicarán muchas otras medidas. Incluso hoy en día nos obligan a inscribirnos en una aplicación en celulares. Algunos locos piensan de que seremos obligados a tener un chip en la mano para poder circular, comprar o vender. No sé cuál será la nueva normalidad. Cuando yo estaba pensando en el tema de hoy, me venía en mi mente la nueva normalidad que trajo Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Jesús, cuando estaba acá, hizo un cambio de paradigma impresionante. Trajo una nueva normalidad al contexto en el cual se estaba moviendo. Si bien es cierto, no fue el COVID-19, pero sí indudablemente trastornó el mundo. La vida de aquel entonces era relativamente como la es hoy en día, ¿no? Jesús se movió en un contexto muy parecido al nuestro. De hecho, el israelita de aquel entonces trabajaba, iba al culto, a la reunión, pagaba impuestos al César, hoy le pagamos al Alberto. En aquel entonces el gobierno era como que estaba acomodado con la parte religiosa y había como cierto tipo de, de pactos, ¿no? Pactos donde cada uno de las partes, siempre y cuando no se molesten, la cosa iba tranquila. Así que bueno, también había grupos opositores en aquel entonces al gobierno de turno. Cuestionaban todo lo que los romanos hacían, lógicamente porque estaban abusando. Y Jesús empieza su ministerio en aquel contexto. Lo interesante de esto es que Jesús trae una nueva normalidad, para mi modo de ver, en aquel entonces. Si bien es cierto, no es un virus, pero la verdad es que el Evangelio infectó a todo el mundo conocido. Y no solamente infectó a ese momento, sino que esa eh, infección, por así decirlo, que fue el Evangelio, llegó hasta hoy en día. Jesús se posicionó en la vida de las personas, de muchas personas, y en forma particular de 12 discípulos, a quienes les enseñó y a quienes los motivó a que esparzan este virus por todo el mundo. Este virus que era una cuestión muy grave para los romanos. De hecho, durante siglos los romanos, después de la muerte de Jesús, intentaron eliminar este virus del Evangelio para ellos. A diferencia del COVID-19, el Evangelio, cuando se juntaban en las casas, era donde más se hacía fuerte. Cuando se juntaban con los amigos, ahí se transmitía este virus, el Evangelio. Así que se fue fortaleciendo a pesar de destruir a las personas que supuestamente tenían este virus. Mataban a los cristianos y más personas se convertían. Así que cuando yo pensaba en esta nueva normalidad que trajo Jesús, venía a mi mente tres palabras que me parecen muy importantes y que quisiera plantearlas en este tiempo. Tres palabras que tienen que ver con actitudes. Y cuando yo pensaba estas tres palabras, venía a mi mente, bueno, buscaba algo que
que valide esto. Y casualmente, entre comillas, leí un pasaje bíblico y vi reflejado en ese pasaje bíblico estas tres palabras que me cautivaron. Este pasaje bíblico es Hebreos 12. Si me permiten, se los leo. Dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y fijemos la mirada en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y en los pasajes después, en el versículo 12, dice, por tanto, como conclusión de todo esto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Lo primero que pensé cuando leí este pasaje, me venía a la mente la necesidad de enfocarnos en conocer a Dios. Dice, fijemos la mirada en Jesús, quien es el origen y la plenitud de nuestra fe. Me impactaba esto porque, miren, estamos en un mundo donde no sabemos hacia dónde ir. Ni los políticos ni los líderes saben hacia dónde estamos yendo. Y Jesús nos plantea un cambio de paradigma. De hecho, en Juan 17 dice él, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jeremías nos dice que Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y los planes son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando pienso en este pasaje bíblico, me impacta que hay veces que nosotros proponemos, planificamos, pero Dios dispone otras cosas. Cuando estábamos en diciembre planificando todo lo que iba a ser el año en esta iglesia, pensábamos los proyectos, tratábamos de organizarnos de tal modo de que un mes no tenga muchas actividades. Habíamos tratado de ser lo más ordenado posible. Cuando viene esta pandemia, lo primero que me vino a mi mente, y al ver que no podíamos practicar nada de lo que habíamos puesto como ideas, venía a mi mente de que Dios se debe haber estado riendo cuando nosotros estábamos planificando en diciembre. No, yo seguro que debe haber estado diciendo, y no saben lo que les espera a estos muchachos. Pero lo cierto es que es bueno planificar, pero planificar y enfocarnos en función de qué, ¿no? ¿A qué tenemos que apuntar? Ustedes saben, nosotros escuchamos muchas voces. Estamos escuchando hoy en día casi muchas más de lo que escuchábamos cotidianamente. Escuchamos las noticias, escuchamos TN, escuchamos a Clarín, escuchamos a C5N, escuchamos a Perfil, escuchamos voces de líderes religiosos, de motivadores, escuchamos las voces de padres, de los hijos, escuchamos voces de Donald Trump, escuchamos la voz de Alberto Fernández, escuchamos la voz de Mansur, miles de voces y opiniones. Escuchamos la voz en la televisión, en el Facebook, en el Twitter, en las redes sociales en general. Ustedes saben que yo decidí apagar mi televisión porque me hartó la cantidad de información, mala onda la mayoría de las veces. Así que dije, chao, no quiero escuchar más noticias. Y es que me desgasta a veces tener tanta mala onda. No con esto quiero sugerir de que nos desconectemos totalmente del mundo, aunque bien nos haría en algún momento, por lo menos, hacer durante un tiempo. Sino que mi idea en este tiempo es que nos preguntemos,
¿Cuál voces estamos escuchando? Y peor, o más importante, mejor dicho, ¿cuál estamos siguiendo? ¿Qué voces estamos siguiendo? Ustedes saben que el conocer implica un gran privilegio, es un beneficio, indudablemente. Nos trae muchos frutos el conocimiento. Sin embargo, entiendo que el Señor nos está llamando a conocer, a enfocarnos en conocer a Dios. Hay una historia de un hombre que iba en su carro, tratando de estudiar la Biblia o de entender lo que decía la Biblia, una parte de la Biblia, y resulta que se le apareció uno de los discípulos de Jesús y le propuso explicarle un poco la Biblia. Así que eso hizo, empezó a explicarle y esta persona, a partir de esta explicación, transformó su vida en una nueva normalidad. Este hombre dejó de ser lo que era antes para convertirse en un seguidor de Jesús. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos un verdadero hambre por la palabra de Dios, Dios hace las conexiones que necesitamos. Es muy importante. Me encanta una frase que dice: nunca es demasiado tarde para convertirte en lo que podrías haber sido. ¿En qué nos estamos convirtiendo con las voces que estamos escuchando? Ustedes saben que estas voces que escuchamos casi imperceptiblemente, sigilosamente, hasta discretamente van influenciando, van infectando nuestra mente, van afectando nuestro carácter, van afectando nuestros pensamientos, hasta nuestro humor, para bien o para mal. ¿En qué te estás convirtiendo? Por eso es que es bueno reflexionar y conocer esto que es tan importante, que es este evangelio que trajo Jesucristo para infectar o para afectar nuestras vidas en lo más profundo. Conocer a Dios es uno de los desafíos y el enfoque que creo que el Señor nos está llamando a tener en este tiempo de nueva normalidad. Pero no solamente enfocarnos en conocer a Dios, sino también en esforzarnos, en generar una disciplina distinta, hermanos. En 2 Timoteo dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús, perdón. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar de su labor. Este pasaje nos anima a hacer un esfuerzo disciplinado durante el tiempo de la preparación. Nos anima a que hagamos un esfuerzo en sembrar, un sacrificio físico para poder ganar un premio, a poder sembrar también el carácter y la perseverancia para poder agradar a mis superiores, como dice Pablo. También él nos anima a que sembremos porque, como dice en otro pasaje, irremediablemente cosecharemos lo que sembremos, porque no podemos engañar a Dios. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Hay una frase que dice que todos debemos pagar un precio. ¿El precio de la disciplina o el precio del pesar y del desconsuelo? Todos tenemos que sufrir una de dos cosas. O sufrimos el dolor de la disciplina o sufrimos el dolor del arrepentimiento y de la decepción. Miren, nosotros en este mundo pagamos siempre todo. Nada, casi nada es gratis.
¿Pagamos el precio de la disciplina o pagamos el precio del pesar? Hoy, en esta nueva normalidad, debemos evaluar y pensar muy profundamente qué precio queremos pagar. ¿Queremos pagar el precio de la disciplina de estar estudiando o no pagar este precio hoy y dejarme llevar por el placer de estar horas y horas en las redes sociales? Pero que quede claro, el precio de estar estudiando es mucho menor que el precio del dolor de no recibirme en tiempo y forma. Hoy, en este tiempo, es el daño de dejar de ver películas. ¡Qué daño! Es mucho menor que el daño de no pasar más tiempo de calidad con mis hijos o con mi cónyuge. Hoy, el esfuerzo de estudiar la Biblia diligentemente es mucho menor al esfuerzo de sobrellevar la pesada carga de no dominar mi carácter o de no relacionarme adecuadamente con mi prójimo en el futuro. Miren, el ardor en los ojos que causa el levantarme a las 6 de la mañana es mucho menor que el ardor que habrá en el corazón en el futuro por dejarme ganar por la pereza y la desidia y no aprovechar el tiempo valioso, este elemento inapreciable en la vida del ser humano, el tiempo. Indudablemente el Señor da segundas oportunidades, sí, es correcto, pero el tiempo no la da. Lo que ya pasó fue. Lo que fue ayer, hoy no lo puedo volver a vivir. Así que es muy importante que nosotros aprendamos a aprovechar este tiempo. No sé si habrá otra pandemia, ojalá que no, pero los libros que podríamos haber leído en este tiempo, ya pasó. Ahora, a partir de ahora, es la oportunidad de cambiar, de generar una nueva normalidad en nuestra vida y aprovechar el tiempo para poder cambiar mi destino. Dice Proverbio, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Tenemos que aprender a dominar y a generar una disciplina en nuestra vida, hermanos, que pueda ir más allá de una simple una simple vida. Debemos aprender a dar este poquito más, este extra a lo ordinario. Si nosotros podemos ser sinceros con nosotros mismos y evaluar si nuestra disciplina es correcta, vamos a poder progresar y salir del medio de este barro de la mediocridad para poder hacer este extra a lo ordinario. Creo que también el Señor nos motiva no solamente a dar nuestro esfuerzo y esta disciplina, no solamente a enfocarnos en conocer a Dios, sino que nos anima en este tiempo a tener una renovación. Una renovación, como dice Efesios, permitan que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hay una palabra que se dice mucho hoy en día, dice que tenemos que reinventarnos. Como hay palabras nuevas, ¿no? Ustedes saben que hace mucho tiempo, cuando me recibí de contador, vino una persona, un cliente, y me dice, che, Germán, ¿vos sabés de cooperativa? Y yo estaba al teléfono y digo, sí, sí. Ah, bueno, podemos juntarnos, yo quiero poner una cooperativa. Ok, le digo, ¿te parece? Nos juntemos de acá unos días, tal día. Sí, sí, perfecto. Y acordamos juntarnos. Ustedes saben que lo único que sabía, lo único que sabía de cooperativa era lo que había estudiado en la facultad. Me había recibido hace un par de años y no había tenido experiencia en las cooperativas. Así que lo que hice fue salir de esa conversación telefónica y me fui a comprar un libro de cooperativas. De hecho, todavía lo tengo ahí en el estudio. Y me puse a investigar y a conocer. Ustedes saben, yo cuando me junté con esa persona sabía de cooperativa muchísimo, porque me había dedicado a conocer. Me reinventé. No sabía,
pero aprendí. Sé que uno puede cambiar y hacer el esfuerzo. Por eso es que les propongo que aprendamos a renovarnos, que aprendamos a cambiar, a reinventarnos. Debemos aprender a cambiar los problemas en fortalezas. Debemos aprender a cambiar las pérdidas que tenemos en habilidades nuevas, los fracasos, entre comillas, en nuevas habilidades. Cambiar la decepción en búsqueda, cambiar el desaliento en más espiritualidad. Tenemos que aprender, hermanos, a cambiar los desaciertos y los errores en sabiduría. Hay una frase que dice: todos piensan cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Otra frase, que no la puse acá, dice: cada día me miro en el espejo, presten atención, y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy en el resto de este día? Y si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar. ¿Estamos dispuestos a generar cambio? La reinvención en esta nueva normalidad es trascendental. Pero yo puedo reinventarme y comprarme un barbijo nuevo, muy bonito, que haga juego con mi camisa. Ya está bueno, no digo que está mal, pero no es la renovación que estamos proponiendo en este tiempo. Miren, nosotros podemos reinventarnos y cambiar del exterior para afuera. Pero en esta oportunidad le estoy animando a que puedan cambiar del interior de sus vidas. Ustedes saben que incluso en nuestro interior podemos generar muchos cambios. Podemos cambiar de acuerdo a las miles de voces que escuchamos. De todo tipo de voces habíamos hablado. Pero les propongo que podamos escuchar una sola voz. Y es la voz del Creador. Miren, la voz de aquel que hizo tu ser y que hizo la humanidad. Podemos escuchar muchos mensajes, buenos oradores, pero les propongo que podamos enfocarnos en conocer a Dios, ya que en ese conocer a Dios traerá la renovación a nuestras vidas. La única manera de escuchar esta voz es abstraerse de todas las demás y sumergirme en las aguas profundas de una lectura sincera de la palabra de Dios. Por eso, hermanos y amigos, les motivo de parte del Señor a que leamos con un hambre renovado este libro que es la palabra de Dios. Busquémosles con un deseo sin igual. Necesitamos generar un vínculo con Dios de una forma especial. Leía en este tiempo algo sobre lo que sucede con las águilas, ¿no? No sé si se verá bien ahí, pero les leo, si no. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 debe tomar una serie y difíciles decisiones. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas, pesadas, y sus plumas gruesas. Volar se le hace muy difícil. Entonces el águila solo tiene dos alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación. Entonces, este proceso que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Después
Al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo, esperando entonces hasta el crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas y talones. Cuando los nuevos talones comiencen a nacer, empezará a desplumar sus viejas plumas. Después de 5 meses, sales para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. En nuestras vidas, decía este artículo, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Aunque sea difícil y doloroso, para continuar en un vuelo de victoria debemos desprendernos de costumbres, tradiciones, recuerdos que nos causan dolor. Debemos ser libres del peso del pasado y así podremos aprovechar el resultado valioso de una renovación que trae cuando nos enfrentamos a la misma. Miren, creo que tenemos que aprender a buscar a Dios de una forma renovada. Les motivo, hermanos, que en este tiempo cada uno de nosotros podamos buscar en el Señor y podamos tener ese encuentro con el Señor. Hay una famosa canción que cantamos mucho, dice: tu voz me llama a las aguas, donde mis pies no pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto y caminaré sobre el mar. Dice esta canción: a tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. Aún en medio de las pruebas, en la tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe, me renueve, diría yo, sin fronteras, más allá de las barreras a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Miren, las cosas están como están, pero les animo, hermanos, a que puedan estar en este tiempo, buscando estas 3 actitudes en el Señor, buscando tener este enfoque en conocer al Señor, buscando dejar las voces del lado para enfocarnos en ese conocimiento. Les animo a que podamos estar no solamente enfocándonos en conocer, sino también que podamos estar haciendo el esfuerzo y la disciplina diaria, consistente, en esta búsqueda genuina de su palabra y de su presencia. No solamente una disciplina en esta búsqueda, sino una disciplina en las cosas que nos toca vivir a diario, en nuestro trabajo, en el estudio, en las relaciones familiares. Seamos disciplinados. Y en tercer lugar, a que podamos renovar nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, de modo tal que podamos fijar nuestros ojos en Jesús y en medio de la tempestad descansar en su poder. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar en tu presencia, encomiendo, Señor, tu palabra dada en tus manos, de modo tal que vos guíes los corazones de quienes están escuchando esta palabra y que cada uno de nosotros podamos generar cambios, transformaciones, que podamos reinventarnos, Señor, y que podamos vivir una nueva normalidad en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.